Somos del equipo diocesano de Pastoral Social, aquí de la diócesis de Merlo Moreno. Hace unos años ya venimos organizando este seminario de doctrina social de la Iglesia, y en estos encuentros invitamos siempre a personas que puedan ayudarnos a poder ver un poco más allá esta dimensión política que también tiene nuestra fe. Sabemos que hay muchas personas de fe involucradas en la actividad política, y eso también a nosotros nos ayuda también a crecer como pueblo de Dios. Estos espacios son espacios abiertos para toda la comunidad, son espacios de disertación, sí, tenemos invitados, pero también después de intercambio, de preguntas, de poder, como siempre, ¿no? El conocimiento se produce colectivamente, y aquí todos ustedes son nuestros invitados también para poder dialogar en esta noche de hoy. El invitado de esta noche es el compañero Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, ex secretario de Comunicaciones, actualmente presidente del Partido Principios y Valores. Para nosotros un gusto tenerte aquí en nuestra casa. Este es el Obispado de Merlo Moreno, casa abierta a todo el pueblo de Merlo y de Moreno. Así que bienvenidos todos, bienvenido compañero. Y para iniciar, le voy a pasar el micrófono acá al padre Eduardo Farrer, que él es el asesor de la Pastoral Social del equipo. Así que vamos a hacer una oración. Pero los invito a que se queden sentados, porque evidentemente que la situación que vivimos amerita la ayuda de Dios y amerita pedir la ayuda de Dios para poder pasar estos momentos complicados. Estamos viviendo, son momentos muy complicados en los que solo no podemos. Entonces vamos a rezar. Sabemos lo que estamos, todos vamos a acabar con la oración. Tenemos opciones claras y distintas, que no son precisamente del mundo liberal, el libertinaje que se pone bueno, yo los invito a rezar para que Dios ilumine verdaderamente a nuestro pueblo argentino, y podamos dar vuelta la historia. ¿Parece? Entonces, lo primero que los invito a hacer es a rezar esta oración por la patria, y después una de María, la Virgen de Luján, patrona de todos los argentinos. La Virgen de Luján, y nosotros lo metemos también al negrito Manuel. Vamos, todos. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para ganar a todos sus espíritus de la vida, vivificar a los pobres, perdonando a nuestros defectos, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que nos defrauda. Tú nos convocas, aquí llegamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, grande es la mía. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, patrona del pueblo argentino, Ruega por nosotros. Señora de Guadalupe, patrona de Merlo Moreno, Ruega por en nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos, bienvenido Guillermo. como les decía, le cedo más entonces la palabra al compañero Guillermo Moreno, invitado esta noche. Gracias por venir.
Bueno, ahora con micrófono digo también disculpe, teníamos un programa, tenemos de 5 a 6, calculé que llegaba, pero no calculé las 2 horas, así que les pido perdón, paso de hora, bueno, algo pasa. Esta oración también la rezamos por instrucciones de nuestros obispos durante todo el 2001. En todas las misas se rezaba la misma. Así que no es casualidad que lo estemos rezando hoy nuevamente, 20 y pico de años después. Me parece, sobre la temática que me invitaron a disertar, y vamos a contextualizarlo sobre lo que nos está pasando. Imagínense que en el debate que tuvimos presidencial estuvo precedido algunas semanas antes por el discurso triunfal de que había ganado las PASO, donde a este pueblo que camina, que hace poquito fue caminando hasta, se atrevió a decirle que la justicia social es injusta. Es una declaración tremenda, es conceptualmente tremenda, pero la dijo. Y a partir de ahí aumentó la cantidad de votos. No hace falta que veamos la encuesta, muchachos, todos caminamos, estamos en la calle. La primera pregunta es, ¿qué le pasó a nuestro pueblo? O el pueblo en realidad no está votando las consignas que se les explicitan en la campaña. Si es lo primero, estamos en un lío. Nos cambian toda nuestra manera de pensar de los últimos 70, 80, 90 años. La justicia social es algo ordenador del pueblo argentino. Por eso surgió la doctrina que expresamos política, que es el peronismo. No podía nacer en otro pueblo, tenía que nacer en este pueblo extraordinario. Se llama justicialismo, así que imagínense. Una cosa sorprendente. Destruye las bases de construcción de lo que contemporáneamente llamamos argentinidad, que entre otras cosas permitió que en este pueblo surgiera el primer Papa americano. No es casualidad tampoco, ¿no? Todo va. Y este hace una declaración tremenda, y esa declaración tremenda le incrementa la cantidad de votos. Y esta declaración de ayer, de antes de ayer, sobre los depósitos y los pesos y demás, es porque él está pensando que ya ganó las elecciones y que su punto de arranque necesita ser un punto de arranque que le facilite la instalación de su proceso dolarizador, que es lo único que él tiene como caballito de batalla, con muy poca factibilidad de que se produzca, pero es donde lo van a mirar. Ese es el argumento de por qué hace la declaración de saquen los depósitos, contestando lo que estuvimos diciendo, digamos, ¿no? Que estaba haciendo mal la cuenta. Entonces ahora me dijeron recién que ya en los diarios empieza a haber algunas encuestas donde el primero, el segundo, el tercero, hay una discusión entre la segunda y el tercero, pero el primero todavía con debajo de 40, pero con no sabe, no conteste y con votos en blanco. Cuando eso se saque, pasa al 40 o estará por ahí.
O sea, con muchas posibilidades de ganar. Están los medios, ¿no? Después las encuestas apoyan a más. Pero al margen, conceptualmente estamos complicados. Porque la justicia social no puede ser injusta. Y sobre eso tenemos que reflexionar. Lo primero es cómo llegamos hasta aquí. Y llegamos hasta aquí porque las derrotas son muy profundas. Las derrotas de los proyectos populares cuando son muy profundas. A Perón lo sacan en el 55 con violencia, tomando una decisión de que no quiere llevar a la confrontación. Pero te sacaron del gobierno, no te derrotaron como proyecto. Una cosa es que te saquen del gobierno, otra cosa es que te derroten como proyecto. Acá hay una derrota. El propio candidato oficialista expresa la derrota. Ya que sea ese candidato, expresa la derrota. Después cada uno vota lo que tiene que votar, y uno por miedo, otro porque es el mal menor, otro porque sí, otro porque no, otro porque vivo en Tigre, otro porque me gusta. Pero no hay un proyecto que uno diga, no, mire, es la continuidad de la causa. Es tan profunda la derrota que el candidato lo expresa. Aunque gane la elección, yo creo que no, porque gane, expresa. Expresa una profundidad de hasta dónde llega lo que nos está aconteciendo. Que violenta nuestros más puros pensamientos. Y la derrota impacta en lo cotidiano, en el trabajo diario, impacta en el que ganarás el pan con el sudor de tu frente. El proyecto anarcocapitalista no tiene como ordenador de las relaciones del hombre con la naturaleza el trabajo. Y al quitarnos el trabajo, los anarcocapitalistas, no necesariamente Milei, porque Milei está en un proceso de formación. Si uno le pregunta, como le preguntaron este lunes Chiche y Helmut, que le pregunta, pero vos, no, yo soy católico, no practico, pero soy católico. Aunque mi guía es un rabino, bueno, es un muchacho que está en formación y tiene este desorden, digamos, es un economista Nobel todavía, es un muchacho joven en la disciplina. Si bien él dice que empezó a estudiar, y cuando uno habla con él, todavía está en un proceso de formación. Pero la secta que él participa, que es el anarcocapitalista o mini anarquista, como lo llaman ahora, las pavadas, esos ponen en discusión la existencia del creador. Ellos operan desde un racionalismo profundamente ateo. Y como nosotros nos formamos también que el diálogo con Dios es la oración, es nuestra conducta, también es el trabajo. Quitan el trabajo, te quitan el diálogo con Dios, te quitan la concepción de la creación, te quieren convencer que todo se termine cuando se apague el sol. Algún día el sol se apaga, entonces se termina todo y qué sé yo lo que pasa. Bueno, desde ahí construyen otros marcos de relación entre los hombres y donde el bien común, la comunidad, todo
embargo, eso no existe como criterio. Existe el individuo y la relación entre individuos. Es difícil llegar a ese plano. Por eso a Milei no lo terminan de comprender. Y por eso es tan complejo. Porque cuando los bancos ayer le sacan una declaración en contra, por esa situación de que los banqueros están en contra de Milei, tiene más votos. Porque ninguno de los que está acá votó jamás donde votaron los banqueros. Es una cosa... Es muy raro lo que está pasando. Nunca votamos con los banqueros. Y ahora los banqueros no votan a Milei. Sacaron una declaración en contra de Milei. Esto es una realidad. Esto es lo que está pasando. Como no se lo comprende, no se lo estudió, es un fenómeno novedoso, es absolutamente singular, absolutamente singular. Pero es una secta que los estudiosos de esta disciplina conocen, la tratan como secta, pero es, qué sé yo, acá en la Argentina hubo sectas, hubo algunas que convocaban, que también, que yo me acuerdo de Ciro, qué sé yo, que convocaban. Estos son mucho menos en el mundo que lo que Ciro era en Argentina. Después preguntan a algún veterano quién era Ciro. El marido de Milagro Sala, por ejemplo, venía de ahí. Que falleció hace poco. Son algunos centenares, ahora van a hacer un congreso en España, eso es lo que hay. La política tenía la obligación de dedicarle algún estudio para ver cómo se debatía. Entre otras cosas, debatir con él que la justicia social no es injusta, no si le va a prender fuego al Banco Central, no. La profundidad del debate era: la justicia social no puede ser injusta. Porque cuando él parte de un razonamiento que parece acertado, pero que es equivocado, pero que hay que demostrarlo que es equivocado. Cuando él dice: las necesidades del hombre son infinitas y los recursos son finitos, por lo tanto nunca se va a machear, nunca se va a empardar lo infinito con lo finito, por definición. Si algo es finito, no puede superponerse y coordinarse con lo infinito, solo lo infinito va con lo infinito. Para un estudiante de escuela secundaria en la lógica aristotélica de P entonces Q, eso funciona así. Saliendo de esa dimensión, esto es más o menos así. No me voy a meter en esta casa a reflexionar sobre los que habitan esta casa, saben muchísimo más que nosotros, pero me cuesta pensar que la creación haya creado a los pobres, porque hay una perfección, que es la perfección de Dios. Y que cuando nosotros decimos entonces si la creación que la pobreza no es producto de la creación, ¿producto de qué? Del pecado original, de la naturaleza caída. No es que el creador no coordinó los recursos con ridículo, eso cómo no va a coordinar. El problema es que en el medio se hicieron cosas que no había que hacer. Y en ese tránsito hacia la perfección, que es la obligación de las sociedades, se logran coordinar los recursos con las necesidades en el tiempo, no hoy. Hoy es obvio que no, pero no tenemos por qué pensar el hoy.
tenemos que pensar en el tiempo, en el devenir. ¿Cuál es el problema? En el tránsito de las sociedades hacia la perfección, que no la vamos a alcanzar, sí, no lo sé. Pero no es que no hay que buscar. No, como no vamos a alcanzar la perfección, no vamos a misa. Total, ¿para qué si nos vamos a morir? No, muchachos, vamos buscándola, aunque seamos pecadores, imperfectos, vamos transitando hacia algunos, se elevan y son santos, y nosotros somos humildes mortales, pero eso no significa que no podemos ir transitando hacia. Y la disciplina económica tiene que aportar para eso. Tiene que aportar para transitar hacia, cada uno en su momento. Ese es el objetivo de la disciplina económica. Pero para eso tiene que tener en el centro de la disciplina al hombre. Es muy fácil explicar la economía teniendo como el centro del accionar el hombre. Simplemente hay que explicarlo. Porque la contraparte va a decir que ¿qué pone en el centro de la economía? El capital. ¿Qué es el capital? Algunos diremos es trabajo acumulado, otros dirán. Pero es ridículo hacer la economía para poner en el centro la rentabilidad del capital. Hasta le quita música, le quita arte, le quita... ¿Usted qué pone en el centro de la economía? El capital. ¿Y usted? No, el hombre, la familia, la comunidad, la felicidad. Bueno, eso suena, digamos, suena mucho más completo, pero no aparece así. Porque nos fueron llevando a un debate muy menor. Muy menor. Y en esto... En ese debate menor también hay discusiones menores, ¿no? No hace mucho en Ensenada Cristina dijo la economía no es ideología, son números. Yo dije, mi madre, me he pasado años hablando con Cristina de economía. Para nosotros la economía, si algo es ideología, es doctrina. ¿Cómo van a ser números? Números es para contadores, qué sé yo, lo que cuento. ¿Cómo la economía, cómo el hombre va a ser un número? Claro. ¿Qué nos pasó? Y nos pasó que empezamos a ser derrotados. En el proyecto. Y esto es lo sustantivo. Nuestro proyecto, que fue exitoso, se había completado. No se había agotado, se había completado. Es un problema cuando la copa se completa, porque se había completado. Nos pasó lo mismo que le pasó al general en el 52. Lo mismo. Recomiendo en general a los jóvenes que si quieren leer los discursos de Perón con agudeza en términos económicos, leamos sobre todo los discursos del 52 al 55, son maravillosos. Maravillosos. En general no se lee. No se lee, uno si va a los cursos de formación y demás, no. Los discursos del general del 52 al 55 no se le pasan. Y una acción del general extraordinaria. Una vez vació la Cámara de Diputados, le dijo a los diputados, preciso la Cámara por 15 días, y la llenó de dirigentes sindicales y de empresarios. Hizo el primer Congreso de la Productividad y el Bienestar General. Primer Congreso en la Argentina. Como a nosotros en el 2012, nos estaba pasando lo mismo que en el 1952, empezamos a buscar los anales de ese congreso. Nos costó meses y meses encontrar. Si ahora ustedes lo encuentran es porque nosotros lo subimos a internet, pero buscamos, buscamos y buscamos.
Ese es un Perón que no se ve. Es el Perón del acuerdo con la California, el de los contratos petroleros. El de la California después la hizo la California de Estados Unidos. El Perón es un Perón, es el Perón de América para los americanos. Es un Perón interesantísimo. ¿Qué le pasó a Perón? Mientras el mundo, o bastante parte del mundo, estaba en guerra, la fábrica Peugeot, por ejemplo, de Francia, pongo este ejemplo porque es el que más o menos conocemos, que hacía autos y hacía herramientas y se dedicó a hacer tanques. Entonces no hacía pico del oro. El pico del oro es una herramienta. Es la más famosa y la mejor, digamos. Uno compra una pico del oro y le dura toda la vida. Si es Peugeot. La que le damos a nuestros abuelos y la miramos es Peugeot. Pico del oro Peugeot. Mango naranja, qué sé yo, sigue funcionando. Todas las demás, la cremallera se rompe, la China no sirve para nada, esa. Pero no venía porque hacían tanques, no hacían pico del oro. Y acá entonces aparecieron las pico del oro, buenas, argentinas, bien, bueno. Después de la guerra, la Peugeot vuelve a fabricar lo que tiene que fabricar, sale a recuperar los mercados. Y sale con plan Marshall mediante con buenos precios. Y entonces vuelven a entrar las pico del oro Peugeot. ¿Y qué hacemos con la fábrica de pico del oro argentino? Porque encima eran de mejor calidad. Cuando apretaban no te lastimaba la mano, porque la matriz, porque esto, porque el material, porque todo lo que ustedes quieran. La aleación del acero era mejor allá, tenían más experiencia en cómo es que... ¿sabes? Es como el panducci italiano, podemos hacerlo acá, sí, pero uno se da cuenta que está hecha con la masa no sé cuánto, y que la masa madre, que esa masa madre tiene 100 años, y entonces lo decidió que hace a los pueblos nuevos. El arte de saber hacer las cosas. Y bueno, si venía la Peugeot, buena y barata, contra una Argentina, ¿qué hacemos? ¿La dejamos entrar? ¿No la dejamos entrar? ¿Le ponemos subsidio a la Argentina? Bueno, empezamos a hacer economía. Porque si no, la fábrica que hacía pico del oro tiene que cerrar. Y me queda gente desocupada. Empezamos a hacer economía de verdad. No sumar, restar, un balance. Eso es una estupidez. Esta decisión hay que tomar. Esto es hacer economía. Bueno, todo esto, al general se le complica el sector externo. ¿Qué es el sector externo? La cantidad de dólares que genera el país contra la cantidad de dólares que necesita el país para vivir. Por ejemplo, si sigue bajando la temperatura, que no puede pasar, en todo caso vamos a tener que cerrar la puerta en algún momento, a alguno le va a doler la garganta. Y la amoxicilina, el amoxidal 500, que es lo que nos van a recetar, no hay en la Argentina. Hay dos tachos, México y la India. Y que cuando vos no pagás, se hablan entre ellos y no te entregan. No hay amoxicilina. Y el amoxidal 500, que es más caro que otro, porque tiene la marca, qué sé yo, porque es Wemer y toda esa historia, es amoxicilina. Y no hay. Esa molécula en la Argentina no se hace. Y entonces no se van a curar la angina. Tenemos un lío bárbaro. No puede faltar amoxicilina. Primero por los votos que perdí, después porque va preso el ministro de Salud. No puede faltar ningún remedio. Hay que poner dólares y traerse la amoxicilina. Y como es un montón de cosas. Estas lámparas se dejaron de hacer ya en Argentina. Nosotros hacíamos las otras, las incandescentes. Intenté hacerlas, bueno, qué sé yo. Si hay algún estudiante de física, la iluminación LED es el límite de la física conocida por el hombre.
Miren qué rápido que alcanzamos, si hay algún ingeniero también, ¿no? Le preguntan a él después cómo es esta historia. Yo le digo que la iluminación LED es el límite de la física conocida que desarrolló el hombre de los griegos para acá o de cuando ustedes quieran. No sabemos cómo sigue después. Hay que hacer otra cosa. Esto lo estamos viviendo ahora. No, las matemáticas alcanzaron la física en un aspecto alcanzó. Interesantísimo, porque si uno cuenta esto acá en medio que me llevó, estas cosas no se hablan, pero es así. Nadie sabe cómo sigue después. Todo esto me enteré cuando intentamos fabricar lámparas LED. ¿Para qué? No, si no eran todas chinas. Nosotros hicimos todo un programa para ahorrar electricidad. Se cambiaban las lámparas incandescentes por las lámparas LED. ¿Se acuerdan? Hace algunos años atrás. Todas esas lámparas LED eran importadas. O sea que ahorrábamos electricidad por un lado, el medio ambiente, y por el otro lado me salían dólares a rolete. Bueno, cuando te vas quedando sin dólares, es un lío. Nos pasó a nosotros lo que le pasó al general. Estudiamos la decisión de los economistas del peronismo en un gobierno peronista fue Cristina. Yo después lo resumí con ese cuento de estamos tirando las ensaladas, ¿no? Se hacían los asados, la carne se guardaba, las ensaladas se tiraban porque estaban condimentadas y sobraban. Estamos en un exceso de consumo, hay que producir, hay que expandir la frontera, estamos en un lío. Se autorizó esa modificación, había que pasar del consumo a la producción. El mismo modelo, pero en vez de orientación al consumo, orientación a la producción. Había que invertir, por lo tanto había que hacer un esfuerzo, había que ahorrar, había que explicar. Se siguió por el consumo y llegamos a este mamarrocho, porque para seguir por el consumo había que endeudarse. El primero que se endeudó fue Kicillof, el segundo que se endeudó fue Macri, el tercero que se endeudó fue Alberto. Es todo un modelo de endeudamiento. Por eso arranca Kicillof devaluando y termina hoy devaluando. Es el mismo modelo. La cosa fue cambiando despacito, no te das cuenta, como un chico si todos los días lo ve, hasta que no le quedó corto el chico el saco o el zapato, no te das cuenta que creció. Entonces, bueno, ahora que podés ver la película, está más claro. ¿Qué nos pasó con eso? Que dejó de estar el trabajo en el centro de la economía, entonces la economía dejó de crear trabajo. Y eso fue lo que nos pasó del 11, el 12, el 13, el 14 y hasta ahora, no hay trabajo. No hay trabajo y aparentemente está bien que no haya trabajo. Porque el pueblo puede vivir sin trabajar porque total le vamos a dar una renta sin trabajo. Se llame plano, se llame como se llame. Es raro esto. O sea, el que ganarás el pan con el sudor de tu frente pasa a que te voy a regalar plata. De una manera o de otra, no importa. Empezamos a tener unos líos porque el trabajo es el mandato para transformar. Es la acción humana. Mi ley habla de la acción humana. La acción humana es trabajo. Ese es el mandato que tenemos. Transformemos la naturaleza en bienes, servicios, trabajo. Una sociedad que no trabaje es raro. No es el problema de la tecnología, no, porque muchachos, nadie va a pensar que hay que hacer un pozo con una pala, viene una retroexcavadora. Nadie está negando el adelanto tecnológico. Estamos diciendo el trabajo como acción humana para transformar y empiezan a justificar que como no va a haber trabajo para todo, tiene que haber planes. Y si no, hay que regalar la plata y vemos cómo lo hacemos. Le sacamos a uno, le damos a otro. He tenido algunos reportajes
donde me cuestionan la noción del trabajo. Generalmente estos programas de muchachos jóvenes vinculados a... No, pero no hay que trabajar porque aliena y esto y aparte hay que dedicarse... No. La noción del trabajo deja de ser un hecho positivo. Pero esto empieza también desde el propio gobierno. Si nosotros hubiésemos dado el salto que correspondía, Perón lo intentó dar, hizo el Congreso, después le bombardearon la plaza, después lucharon. Perón le había encontrado la vuelta. Perón dijo Congreso de Productividad, había que aumentar la productividad para que la Pico del Oro se fuera tan buena y tan barata como la Peugeot, entonces no hay problema, pero hay que hacer un esfuerzo para eso. Nos tenemos que poner de acuerdo en ese esfuerzo. Bueno, para eso está el que conduce, para eso están los maestros, para eso están los profesores, para eso está la familia, para eso... No es que sin esfuerzo la cosa, muchachos, es con esfuerzo, todo con esfuerzo. Trabajo, sí, también es el diálogo con el creador, por eso va feliz al trabajo. Te das cuenta la importancia del trabajo cuando no lo tenés. Eso empezó a fallar en este ciclo económico que comienza en el 14. No hay diferencia entre Kicillof y Prat-Gay. No hay diferencia entre Lacunza y Guzmán. No hay. Cuando se estudie el ciclo económico, de la misma manera que la convertibilidad fueron dos ciclos políticos distintos, el de Menem y el de la Alianza, este ciclo económico tiene 3 ciclos políticos que tendrá diferencias, pero en economía es lo mismo. Ahora parece que transformar los yuanes en dólares nos salva, porque no es deuda. ¿Cómo no va a ser deuda? El yuan o está bien o está mal endeudarse. No, si te endeudarse con los chinos que te dan, está bien, bueno, muchachos, no es serio. Toda esta historia que estamos escuchando no es serio. Por eso la derrota es muy profunda, que es derrota de proyecto, no es derrota... Es muy profunda la derrota. Y ahí emerge Milei extremando esta situación. Mientras el Papa habla de los pueblos y de un poliedro, Milei es un globalizador extremo. Como el Papa expresa una visión de la sociedad que es antagónica a la de Milei, lo tiene, pero se atreve. Ya atreverse, él nos haría... Bueno, y el tipo va. Contra el mundo, porque como el gobierno no estudia, la oposición tampoco. Empiezan a explicar que Milei es el 76. Y cuando uno les dice, miren que Martínez de Oz agrandó el Estado, achicó el sector privado, lo hizo pedazos, al sector privado lo hizo pedazos, pero al Estado lo agrandó, sino como tenía tranquilo a Macera, Videla, Viola. A Macera lo tenía tranquilo con el submarino nuclear. Entonces le metió plata a la Marina con los aviones, a la Fuerza Aérea con los aviones que íbamos a hacer desde Aloar y todos esos aviones de combate, que el Pucará, que el Pampa, que todo eso. Y al Ejército ni hablemos, fabricaciones militares, era un violín, trabajaba. Él agrandó el Estado. No vendió ninguna empresa, si no falseamos la historia. Hizo pedazo al sector privado. Milei no, viene a hacer lo que dice porque está enamorado de sus ideas. Él piensa que la realidad es lo que estudió. No es lo que dice el Papa, que entre la teoría y la práctica elegí la práctica. No, el tipo no es Martínez de Oz. No, eran los banqueros. No, pero si lo están ahora los banqueros le acaban de decir, lógico.
Lo estudiaron, ¿no es? No en los factores de poder. ¿Cómo va a ser los factores de poder si va a fundir a Techín y a Luan? Y hay que ver si no vienen los... Porque rápidamente abre la economía y el acero chino está a la mitad del precio del argentino. La mitad. Y el aluminio, nos quedamos sin acero y sin aluminio. Nos quedamos sin bancos nacionales. Por eso la declaración que hace. Los bancos que va a haber tienen que ser sucursales de la casa matrices, por eso se llama banca offshore, como Uruguay. Offshore. La banca, la casa matriz, acá tiene una sucursal y vos ponés la plata donde esté garantizada. En un banco local no la garantiza más que en cambio allá la va a garantizar algún banco gringo, algún banco, entonces ponés la plata ahí. Por eso se llama banca, o sea que todos los bancos nacionales, Brito, Galicia, eso fuera. Y los bancos públicos se ven. Y queda una banca offshore, o sea que no es los factores de poder, no es Techín, no es Salvar, hay que ver si es Arcor. Los del campo van a andar bien, algunos sectores sí, sobre todo la pampa húmeda, las economías regionales vamos a ver. Algo de turismo, algo de minería, algo de energía, y el resto es pobre porque quiere. Ya hizo esa declaración Milei, ¿eh? Es pobre porque quiere. Entonces, que va a ser una Argentina que ya va a tener de piso un 30% de pobreza, ahora sí estructural. La pobreza del 40 para acá es circunstancial, no es estructural. Estructural es cuando la economía no alcanza para todos. Si no es circunstancial, hacemos bien las cosas o baja la pobreza, que es lo que pasó humildemente en nuestro gobierno. Ahora, ellos dicen, la pobreza de Argentina no alcanza para todo, no vengan con esto de repartir plata, esta historia, esto de sacarle a uno para darle a otro, eso es injusto, es robo, qué sé yo. Y con estos sectores, sin una Argentina industrial, no hay trabajo para todos. En nuestro gobierno, una Argentina industrial era muy difícil porque estábamos en plena globalización. Había terminado la Guerra Fría y había pueblos que hacían manufactura, India, China, algún otro, y otros que consumían. Y así fuimos perdiendo la industria. Ese mundo es el que nosotros tuvimos. A mí me tocó administrar el comercio teniendo en el último momento a Obama. Si lo hubiese tenido a Trump todavía estamos discutiendo, porque finalmente Trump no hizo otra cosa que lo que hicimos nosotros. En la parte económica, en otras cosas es bravo, pero en esto Trump terminó con la globalización. Es muy interesante. Este mundo, que ya no es más el mundo de la globalización, es el mundo del nacionalismo, y están compitiendo dos nacionalismos. El nuestro, nacionalismo de brazos abiertos, que tiene una doctrina, que tiene la guía universal del Papa, y un nacionalismo europeo que es el nacionalismo de usanza, el nacionalismo xenófobo, ese nacionalismo de los pueblos que construyeron su identidad destruyendo al distinto. Y nosotros que incorporamos al distinto. Son dos nacionalismos distintos. Uno de brazos abiertos que construye puentes y otro que construye muros. Es un lío eso. Pero hay un pensamiento nacional. El Papa habla de la figura del poliedro, no de la esfera. No dice todos los puntos son iguales. Todos los puntos en el poliedro, cada superficie, cada pueblo, necesitamos todos los pueblos. En la casa común, pero en todos los pueblos los necesitamos. Reivindica la nación de patria, de pueblo. El Papa, no digo tú, el Papa tiene un pensamiento que es una delicia, es uno de los nuestros. También cierta incomprensión, claro, ¿no? Pero es uno de los nuestros. Es el que hoy está confrontando. Pero este mundo es muy favorable para este tipo de pensamiento. O sea, hoy la Argentina se podría reindustrializar
Y el mundo no te hace un juicio. A nosotros nos tocó que no hiciera un juicio. Estados Unidos, Europa y Japón, eso era obvio, con las cosas que hacía yo. No, esto no entra, esto aquello, hicieron el juicio en Ginebra, y obviamente que un juicio contra esas tres lo perdíamos ni bien empezó, fue lo que pasó. Pero hoy nadie te haría juicio porque todo el mundo está administrando el comercio. Y cuida su mercado y cuida, empezando por los norteamericanos. Con lo cual, hoy es un mundo favorable al trabajo. Y acá estamos al revés. Es un problema que tenemos. O sea, acá estamos con un globalizador extremo que puede ser presidente cuando en el mundo se terminó la globalización. O sea, un gobierno peronista como el que estamos contando, el que intentamos ser hoy, sería posible en el mundo, no nos apuntan con él. Es lo que dice, por ejemplo, el presidente mexicano. Le dice a los norteamericanos: traigan la fábrica de China al sur de México. Ahí tienen trabajadores. Y ustedes nos compran los productos. Y encima evitamos que esos pobres vayan a Estados Unidos. Pero sacan de China y vengan acá. Eso lo dice hoy AMLO, ¿eh? Hoy lo dice. ¿Entendió el mundo? Nosotros vamos al revés. Vamos al revés. Es difícil cuando uno dice debemos ser muy pecadores, pero eso se lo dejo a usted que lo resuelva, yo no eso. Porque la verdad es que esta es la primera vez que el mundo es favorable a nuestra doctrina. Sin embargo, está lejos la posibilidad de que en el próximo triunfo, en las próximas elecciones, de hecho, esto que yo digo no está en el cuarto oscuro. Yo hablo de las riquezas pasadas, tampoco hace tanto, ¿no? Todavía tenemos varios vivos de la década ganada. Pero la derrota fue en el pensamiento trasladada a la acción y es muy profunda. Entonces los candidatos no hablan de estas cosas, ni se preparan para esto, ni. Ahora, si la elección está terminada, la pregunta que nos queda es ¿qué tipo de mandato va a ser? Si va a ser un mandato extenso o va a ser un mandato breve. Si es un mandato breve, todavía tenemos posibilidades de una reorganización de las ideas y de la acción y de... Quizá tengamos posibilidades. La política no es contar lo que va a pasar la semana que viene, es intentar decir, construir las ideas para el pensamiento por lo menos 6 meses. Suponiendo que gana Milei, muchas de las cosas que dice ni siquiera las va a poder plantear en una norma. Alguna por ahí sí, yo creo que lo del Banco Central y dolarizar es lo que va a intentar. Pero intentar y llevarlo a la práctica hay un trecho. Cuando dolarice, intente dolarizar, seguramente acá hay algún empleado bancario. Si hay algún empleado bancario, si es jerarquizado, ya casi que se asimilan a los banqueros. La diferencia entre banquero y bancario es que unos son empleados, otros son los dueños. Pero un bancario de años, si es jerarquizado, ya tiene cabeza de banquero. El problema es que le van a cerrar el banco. ¿Quién va a dejar la plata en el Banco Galicia, en el Banco Macro, en el Banco Patagonia? Ni en el Banco Nación. Y esos son los primeros que van a empezar a protestar. Viene una situación muy interesante de reacción de la clase media. El problema con la clase media es que a veces reacciona y se va de mambo. El tipo no, digamos, pasa de comer guiso de arroz a querer comer lomo todos los días, sin solución de continuidad. No es como nosotros que estamos acostumbrados a comer un arroz, después de una arveja, después una patita de pollo, qué sé yo, va mejorando de a poquito.
Tampoco es que querés. Ellos pasan de arroz con huevo a querer comer lomo. No, Moreno, vos tenés el lomo muy caro, porque arreglaste con los ganaderos, pero es que no me preocupo del lomo, me preocupo del asado. No, pero yo como lomo, y vos el lomo está caro, y vos sos un... Pero no puedo darte lomo barato, te puedo dar asado, que el cuarto delantero, el trasero tengo que exportar. No. Esta elección es una típica elección PQU. Es una típica elección PQU. Todos son PQU, son. ¿Está bien? Todos son. No hay pensamiento profundo, no hay. Da como pena. Da como pena, sobre todo porque después de tantos años de política y demás, había pensamiento muy profundo, incluso con los marxistas, con los trotskistas. Ahora la trotskista no es trotskista. Estamos llegando a un lugar que la trotskista es socialista y defiende la propiedad privada. Vos decís, pero ¿cómo no? En la vivienda le vamos a dar crédito hipotecario para que compre casa. Pero eso no, eso es peronismo, eso no es trotskismo. Ese es el debate del domingo. ¿Qué va a hacer con la vivienda, Miriam? Le vamos a dar crédito porque en La Matanza tienen que comprarse las casas y no vivir. Pero si vos estás en contra de la propiedad privada, sos trotskista. Estaba en un debate que me invitaron, había una piba trotskista. Ustedes son trotskistas, no pueden decir eso. Está mal que digan eso. Tienen que ser trotskistas, son trotskistas. Pueden decir. Todo es una discusión pequeña. Con todo el respeto, en mi época las trotskistas se vestían como trotskistas, ahora se visten como la Recoleta, es toda una cosa que combinan los colores, se maquillan, se van de peluquería. Tenemos un lío bárbaro. Es una elección para la clase media, y la clase media es un lío. Y entonces es la que hay que esperar que reaccione. Tranquilos. Porque nosotros tenemos mucho trabajo para hacer. Supongamos un gobierno breve de 6 meses, que es organizar la causa nuevamente, con sus raíces más profundas, porque tenemos un lío bárbaro en la cabeza. Hoy parece que la competencia es lo que ordena, cuando lo que ordena es la solidaridad. ¿Cómo va a ordenar la competencia? Ese es un concepto anglófilo, no tiene nada que ver con nosotros. Pero hablan de la competencia como si fuera... No sé qué les pasó. No es amor, pero es la superestructura, no es abajo. Permea, pero tenemos que reconstruirnos los pensamientos y volver a y brotar la acción. Por eso fue tan maravillosa la peregrinación a Luján. No sé, millones de personas como siempre, pero y en paz. En paz. Yo hace muchísimos años que voy, fue en paz, muy en paz. Mucha solidaridad, mucho. Salvo el momento, hubo 2 horas muy difíciles. Al menos que me tocó en la columna que nosotros íbamos con el movimiento Villero, o sea, los curas Villero, el obispo, uno de los curas párrocos, eso. Amigos, fuimos con él, qué sé yo, fuimos con él de la 1, 11, 14 y ahí era. Pero hubo, cuando brotó el pecado de lujuria de Izarralde, fue complicado. No sé si cometió delito, no me interesa. Fue lujuria, eso está mal. Eso está mal. Y ahí empezaron a circular los videos, las cosas. Un lío. Tiene que tener repercusión eso, no puede no tenerla, tiene que tener, no es así la vida, como un pibe va a estar en el Mediterráneo. Yo lo conozco de cuando tenía los zapatos rotos, ¿cómo va a andar en el Mediterráneo tomando champán?
Esto no, en la cabeza no va así, no es así, no. La vida no es así. También tenemos que salir de ese tema, tenemos que volver, digamos, tenemos que recuperar. Pero no tenemos mucho tiempo, porque si es un gobierno breve, tenemos que tener la opción de ser un gobierno de la causa, un gobierno de buena gente, cristiano, bien, ordenado, prolijo, trabajando por el bien común. Que nuestro discurso es ganador si lo podemos dar. El tema de darlo es que lo aprendamos, que lo volvamos a incorporar. Por eso son tan importantes estas reuniones. Tan importantes las acciones que estamos haciendo. Tan importante que la Argentina vuelva a tener trabajo para todo aquel que quiera trabajar. Esa es la obligación del gobierno. Si el tipo levanta la mano y dice quiero trabajar, tiene que haber trabajo, tiene que estar oferta de trabajo ahí en el sector privado, no en el gobierno, en el sector privado, que es donde se crea valor. Esa es la sana política económica. Y hoy el mundo lo permite. No es el mundo de la globalización, se terminó. El Papa en esto fue un visionario, dijo, estamos en la tercera guerra mundial de cuotas, hace 10 años lo dijo. Yo le pregunté al canciller nuestro, estábamos sentados en el oratorio, che, ¿viste lo que dice Francisco? No, me dijo el canciller, está equivocado. ¿Cómo va a estar equivocado el Papa? No, dice, las cancillerías europeas y occidentales nadie habla de lo que habla el Papa. Pero en la Argentina sí se habla de lo que habla el Papa. Hay algunos que hablamos de eso. No, pero está equivocado. No estaba equivocado. No estaba equivocado. Acabamos de tener otra muestra. El sábado. Un lío bárbaro el sábado. Es este mundo donde se está discutiendo por los puestos de trabajo, que como dijo el Papa, en Ucrania se discuten los puestos de trabajo, en Medio Oriente se discuten los puestos de trabajo, qué pueblo trabaja y qué pueblo no trabaja. Bueno, la miseria, bueno, muchachos, es trabajo. Después hay, obviamente, otros condimentos. Pero pueden vivir los musulmanes y los judíos juntos, ¿cómo? La Argentina es una muestra. Los veteranos tomaban un café, se llamaba Caña en ese momento, ahora se llama Carabini Ortiz en la capital y Córdoba, ahora no sé, hay una casa, no sé de qué, pero en esa época había un bar que era el ABC. Hay una mesa de judíos, una mesa de católicos, una mesa de guetos, una mesa de musulmanes, convivíamos todos, no había ningún inconveniente. Es un ejemplo la Argentina de que podemos convivir, todos. Y el Papa es un ejemplo en su obispado en Buenos Aires, de haber generado las condiciones para que todos convivamos. Y él es una prédica constante que tiene y por eso es la guía espiritual de la humanidad. O sea que podrían convivir perfectamente, pero hay otras discusiones de fondo. De fondo porque se está reconfigurando el mundo. Lo que tiene que morir todavía no murió y lo que tiene que nacer no terminó. El paso de la globalización de la esfera al poliedro es este ruido que estamos teniendo. Con los progresistas hinchando. Entonces Biden puso en marcha el músculo militar. El músculo militar. Biden, inmediatamente. Cosa de los demócratas, esto es un problema. Y detrás de eso, pero están haciendo un mundo distinto.
perdedores. Alemania está claro que es una perdedora. Nadie lo dice. Había que decirlo hace 4 o 5 años. Lo dijimos. China también es perdedor. El que piense que China es ganador, bueno, es un problema, porque si te alineas mal, es como haberse alineado en la Segunda Guerra Mundial con el eje. Estás en el 40, tenés que decidir, ¿va a ganar Hitler y los japoneses o van a ganar los aliados? Stalin y Roosevelt. Te alineabas mal, perdiste, porque lo mejor era estar neutral. ¿Qué es lo que hizo la Argentina? Porque era un país. Ahora es más difícil, porque ya las Islas Malvinas son una base militar de primer orden. Y más difícil, hay que alinearse bien, hay que entender lo que está pasando. Quizás, esto es para el debate, quizás los musulmanes vuelven a ser Occidente. Quizás. Irán, la antigua Persia, tiene mucho que ver con Occidente, ¿no? Quizás, no sé, es para el debate. Quizás las categorías de nuestras iglesias tienen mucho que ver con la reconfiguración de Occidente. Uno escucha los discursos de Putin, y son discursos en ese aspecto, en el aspecto de los valores profundos de Occidente. Escucha al Papa, nos escucha a nosotros mismos, nuestro lenguaje es otro Occidente, no es el Occidente europeo ateo y posmoderno, sin principios y sin valores. Quizá viene una reconfiguración de Occidente sobre otros principios, sobre los principios profundos que hicieron. Algunas cosas hemos escrito sobre eso. Este fin de la globalización permite el resurgimiento de los pueblos y con la profundidad del conocimiento de los pueblos. Quizás. Sí tengo claro que este mundo permite una Argentina que se industrialice y que tenga trabajo. Y que quizás, si lo que viene ahora es el final y hay un renacer y el gobierno es breve, por ahí en ese renacer renacemos con nuestras categorías profundas. No las categorías del progresismo, las categorías que hicieron grande este pueblo. Esa cabeza progresista es la que nos llevó a este esquema, ¿no? A este fracaso. ¿Sabíamos que iba a fracasar? Sí, lo dijimos, sí, no tiene ninguna importancia. ¿Por qué lo sabíamos? Y porque ningún gobierno socialdemócrata puede andar en Argentina, y entonces... Y Alberto es socialdemócrata, ¿por qué lo eligieron? Qué sé yo, pero era obvio que iba a fracasar. La economía de Stiglitz es un conflicto para los pueblos iberoamericanos y se expresó. Y Guzmán era un discípulo de eso, pero bueno, había que haber atravesado la práctica, como enseñan. A Guzmán nos explicaron que era un experto en renegociación de deuda. Un pibe que nunca había firmado cheque, ni un pagaré, ni... ¿Cómo podía ser experto en renegociación de deuda? Sin embargo, durante un par de años era el experto en renegociación de deuda. El sentido común nos decía que no, era muy joven, no había comprado ni una casa, no tenía hipoteca, no era comerciante, no era industrial. ¿Cómo podía ser experto en renegociación de deuda? Y el que lo eligió también estaba enamorado del conocimiento teórico.
¿Qué es información, conocimiento? Es cuando eso se pone en práctica. Pasa la prueba de la acidez. ¿Qué es lo que le va a pasar a Milei? Capaz que se deprima. Si es buena persona, se va a terminar deprimiendo cuando lo que él piensa que está bien no lo puede implementar. Y ahí las instituciones tienen que hacer lo suyo. Y ahí hay una oportunidad. Si no, es el día después de mañana, si nosotros no nos organizamos, hay una sola oportunidad. No vamos a ser nosotros, va a ser el que ahora está manejando esto desde atrás. Él se aprendió. Ahora nos enteramos que Melconian era un pícaro. Porque lo grabaron las conversaciones, más que pícaro es un gil. Pero ¿quién le grabó las conversaciones a Melconian? ¿Cuándo? Allá. ¿Quién las dio a difundir? ¿Quién las puso en la televisión ayer? Las dio él. ¿Por qué? Interesante. El tipo es un tipo, no aprendió a hacerse la señal de la cruz, pero aprendió a moverse un poquito. Aprendió a moverse. Al pelado ya lo dejó fuera de juego, le falta la otra gerente, que gane el pibe y que fracase el pibe. Y la verdad que tiene el campo orégano. Si nosotros nos organizamos, no. Pero la reorganización nuestra es muy profunda, porque es de nuestras ideas, es desde acá, es desde el rezo, es desde la Virgen, es caminando, es que la justicia social es justa y sin dudar. Los nuestros están dudando, porque como lo infinito son las necesidades y lo finito son los recursos, tiene razón Milei. No tiene razón. El problema de volver a pensar en Dios, en la creación, en el tiempo, en los proyectos, en miles de años, en que nosotros somos en miles de años. Que nosotros vivimos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los proyectos de vida, perduramos en los proyectos, no es que se acaba porque nos morimos. Que la muerte es el último don de Dios. ¿Cuánto hace que no? Si hubiésemos hablado así en la pandemia, lo hubiésemos transitado con más felicidad. ¿Desde cuándo tuvimos miedo a morirnos? ¿Qué es lo que nos pasó? Bueno, hace parte de toda esta historia. Hace parte de Durán Barba explicando que en el siglo XX se terminaron las religiones politeístas y en el XXI las monoteístas. No lo dice Durán Barba en una reunión reservada, lo escribió en Perfil. Los 3 primeros domingos de enero del 18, 3 artículos seguidos, Durán Barba escribiendo sobre la inmortalidad. Porque los jóvenes quieren ser inmortales. Y como ahora la tecnología, la cibernética nos permite, la informática y la cibernética nos permite que seamos inmortales. Acá rápido, ya dijo lo primero para el 2030 y después para el 2050. Que los chips, que esto, que aquello. Lo escribió. No es que lo dijo reservado, lo buscan en internet y ahí está. Alberto Fernández también dijo en un debate con Fontevecchia que los pueblos buscan la inmortalidad. Participé en miles de reuniones políticas, nunca me hicieron la pregunta sobre la inmortalidad. Pero ellos están convencidos, es la cabeza de ellos que... Conclusión, si somos inmortales, tenemos un problema
de proyección numérica. Entonces no tienen que nacer. Y bueno, entonces es obvio que pasa lo que pasa. Él dijo en esos artículos: en la Argentina quedará un tercio. Esto que estoy contando está escrito en un diario de difusión masiva, nacional, el Perfil está ahí. No es que sea un debate en la Argentina por lo que escribió Durán Barba en enero del 18. Pasó. Por eso digo, es la reconstrucción de todo esto, de nuestros pastores, rezando con ellos y reflexionando con ellos. Nosotros pusimos un pastor, pusimos un cura párroco de candidato porque el problema era moral. Después si pasó no importa, y pusimos el debate. El candidato nuestro en la ciudad de Buenos Aires fue un pastor, el cura párroco de San Telmo. Tipo grande, teólogo, licenciado en teología, dramaturgo. Sacó los votos que sacó, no importa. Es la direccionalidad de lo que tenemos que hacer. Es un trabajo con nosotros mismos, con nuestros pastores, nuestros guías, con nuestras referencias, nuestras conducciones. Volver a pensar por qué hacemos política, por qué hacemos economía, para quién, por qué. La forma y el fondo. La forma también es importante. El fondo obviamente, pero la forma es importante. No confundir medios con fines. En el 19 el fin era ganarle a Macri. Primero ganemos, después vemos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es ridículo. La elección es un medio para un fin que es la felicidad del pueblo. ¿Cómo va a ser un fin ganar una elección? ¿Nos equivocamos? No. Tenemos que volver a organizar el movimiento como movimiento, no como partido. Tenemos un trabajo tremendo para hacer en 6 meses. A posteriori de que pase mañana. O sea, el mañana son 6 meses y el día, si no viene este, y ese es uno de verdad, porque aprendió. Por eso lo vemos operando. Por eso cerró el acto el día de las PASO, que tenía que hacer ahí, porque sabe lo que tiene que hacer. Y los que eran candidatos no le pudieron decir no se suba porque la gente lo pidió a él, no a Bullrich o a los que estaban ahí. Entonces, es un problema y tenemos que prepararnos para eso. Cada uno desde su lugar, todos aportando a la construcción de una causa nacional de brazos abiertos, donde tenemos un espacio común, que es Hispanoamérica e Iberoamérica por primera vez. Los brasileños tienen los mismos problemas que nosotros, le quieren intrusar el Amazonas. Los franceses se le quieren quedar con el Amazonas. Están preocupados y hablan con nosotros porque nosotros hace muchos que están las ingleses en la Malvinas, entonces a ellos nunca les había pasado. Ahora, o sea, podemos tener una causa común con Iberoamérica, incorporando a los brasileños. Hay una casa común, es el viejo eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, pero ahora con Brasil también entendiendo que ya no va a ser más, y que se va a ocupar del Atlántico Sur. Ahora, y que está la Antártida, y que hay un lugar donde nosotros podemos expresar nuestras ideas. Nos escuchan, dialogan con nosotros, dialogan con el peronismo, los bolivianos, los peruanos, me llaman de universidades, ¿no? Hay grupos de Evo Morales que son de nuestro nacionalismo, no del nacionalismo de Santa Cruz, que es ese nacionalismo, no, del nuestro, de los pueblos, de abrazar a los pueblos, de las comunidades, todos los pueblos son indispensables y todos los pueblos tienen para enseñar y
todos los pueblos nos amamos. Volver a predicar con el ejemplo, que es el contagio más intenso. Todo esto está para hacerse. Pero el problema es que esto como se hicieron siempre las cosas verdaderas de abajo para arriba. No es solo un tema de dirigentes, es un tema nuestro. Es un tema de la comunidad. Es un tema mucho más de los pueblos de Dios hoy que de la jerarquía. Es un problema de nosotros, que hagamos propia esta bandera, que la construyamos, que nos organicemos, si sabemos cómo se hace. Sabemos, naturalmente nos sale. Es simplemente salir a la acción, tomar el destino en nuestras manos y organizarnos. Como la peregrinación, sí, nos esperan en la misa, pero el pueblo se organiza, la peregrinación es el pueblo que va yendo, es el pueblo de Dios que camina, va yendo, es el pueblo que camina. Es un ejemplo extraordinario de organización, de solidaridad, de amor, extraordinario, de fe. No vamos a hacer una todos los meses, pero es extraordinario lo que pasa. Es extraordinario lo que pasa en la peregrinación. Entre todos organizados, y hay futuro, porque somos la Argentina, que podemos ser un buen ejemplo de brazos abiertos y de comunión. Podemos ser un ejemplo para los pueblos del mundo. Bueno, eso sería peronizar el mundo ya, pero bueno, yo hago política, entonces tengo que ponerle una consigna tremenda. En esta casa es evangelizar el mundo, no es peronizarlo, pero permítame, Padre, que ya que soy el invitado, finalmente el objetivo final nos da el impulso inicial. Y el objetivo final es construir el poliedro que nos pide el Papa, con todos los pueblos y con todo aquel que quiera trabajar, tenga trabajo, porque hay una economía al servicio del hombre. Donde el capital acompaña, es obvio, ¿cómo no va a acompañar el capital? Pero el centro es el centro de la creación, es el hombre. Algún día vamos a llegar. Día. Nosotros, en esta dispersión, en esta derrota que estamos atravesando, nos toca dar el primer paso nuevamente. Por eso hablé del objetivo final. Si el objetivo final es un mundo peronista, con trabajo para todos, el paso inicial es que volvamos a organizar el movimiento. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Guillermo. Gracias por tu compartida. Vamos, si te parece, este es un espacio comercial de construcción colectiva. Vamos a, si hay alguien que quiera por ahí hacer una pregunta, vamos a acercar el micrófono. Bueno, yo ya vine con las preguntas más o menos pensadas, porque se me venía la imagen en la mente, bueno, cuántas cosas podía preguntar. Algunas ya más o menos la fuiste diciendo. Son dos que tienen que ver con lo nacional y una con la mirada global, ¿no? En un momento hablaste del fin y los medios, y en todo lo que estamos acá, más en Merlo, tenemos una mirada nacional y popular. Entonces, está el tema de Massa,
las elecciones próximas que se vienen, y a mí la pregunta que te haría es si no tiene que ver con eso del fin y los medios, ¿no? Si no estamos confundiendo, porque claro, nadie quiere que gane el que no queremos que gane, pero si no también hay una trampa. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, vos venís hablando de la contrarrevolución. Me gustaría que profundices un poquito sobre eso. Y si también no tiene que ver con esto, ¿no? Para la contrarrevolución y prepararnos desde una mirada nacional y popular, también no tenemos que, de alguna manera, volver a mirar cuál es nuestra doctrina, ¿no? Y la tercera, que tiene que ver también con la confusión un poco general, yo vengo escuchando a muchos compañeros que dicen, por ejemplo, mirando internacionalmente, que Milei es Trump. Vos un poco ya lo dijiste, pero me llama la atención la confusión que hay en esa mirada internacional. Y como vos sabés mucho de geopolítica y dijiste varias cosas ahora, ¿no estamos también ahí errando la mirada? Por ejemplo, ahora en el debate hubo pronunciamientos sobre lo que pasó en Israel, pero a mí me dejó como varias preguntas ese posicionamiento. Muchas gracias. Bien. Tremendo. Hay un problema en la votación porque no hay un candidato peronista, lo hay. Vamos a dar unos días más, si no el miércoles yo voy a decir cómo yo voy a votar. Después los compañeros son libres, nosotros hacemos una fuerza libre, que florezcan las flores, yo no doy ninguna instrucción. Pero una cosa va a ser en lo local, otra cosa los legisladores, el gobernador y el presidente. El problema mío es el presidente, el gobernador. El problema es el presidente, porque hay un nivel de irresponsabilidad muy grande en lo que está haciendo ahora. Muy grande. Y esto es muy complicado, pero eso va a ser la justificación de mi voto. A presidente, después voy a explicar. Veremos, vamos a darle algunos días más a ver si pega un volantazo. El precio de la comida es el que marca la comida cara de gorila. No, después no vengamos con historia. Comida cara de gorila. Se acabó. Sobre tu primera pregunta. Sobre la segunda, yo lo pongo a él en el ejército rojo, porque es la que estudia la progresía, pero es el ejército de Lenin y Trotsky. Y ahora están estudiando quién era el ejército blanco, ni sabían quién era. El ejército blanco están todos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sobre el ejército rojo nosotros somos, vos quisiste hacer ateo un pueblo, no lo conseguiste. 70 años después, levantaron de vuelta todas las iglesias, rezan. Así que tienen algunos temas de rito con nosotros, son más iglesias nacionalistas, bueno, todo lo que quieran, ¿no? Todo ya, pero rezan. No pudieron hacer un pueblo así, o sea que fracasaron. Acá vamos a intentar que sea más rápido. Yo intenté caracterizar a Milei diciendo que es un revolucionario, lo es, cada vez está quedando. Lo que pasa es que no todas las revoluciones son buenas. La progresía piensa que si sos revolucionario sos bueno. La revolución fusiladora fue un acto, ¿está bien? Y la de Lenin no me convenció, así que no tiene nada que ver con nosotros. Así que no, la revolución peronista es otra cosa. Hay algunas revoluciones, la de Mayo es otra cosa. Entonces, hay buenas y malas, por eso lo del ejército blanco. Y ya me veía una animosidad con nuestra iglesia, y fui claro cuando dije, no le toca a nuestros curas, nos toca a los laicos
empuñar la espada, no lo hagas, y se lo dije aparte, no me hagas empuñar la espada porque va a ser bravo. Va y viene, viste que va y viene. Pero no es que somos, viste, obviamente que dentro de la ley y el orden somos pacíficos, ¿no? Pero tampoco que piensen que nos van a llevar por delante. La tercera es la más difícil, porque lo de Medio Oriente es un tema muy delicado. Es imposible que una estructura militar, en la jerga de los 70, jamás es una organización político-militar, con un contenido muy religioso. Lo que coherentiza eso es el Islam, una de las facciones del Islam. Ahora, el ejército de Israel es un ejército poderoso. Por lo tanto, que vos te despiertes, yo me entero de esto a las 5 de la mañana, porque un compañero me lo había mandado, sabe que me levanto temprano, y me mandó estado de guerra en Israel, y empezás a entrar, uno sabe lo que es Hamas. La diferencia solamente puede estar dado porque accedieron a armamento que hasta este momento no tenían. Y eso cambia cualitativamente la cosa. Por eso Netanyahu dice que esto va a ser largo, prolongado. Si no, es una cosa de horas. La diferencial de fuego está dado porque evidentemente accedieron a armamento que está en condiciones de penetrar el blindaje de los tanques. Eso no es cualquier tecnología. Eso no es iraní. Eso es ruso. Entonces, la segunda conclusión es el intercambio de armamentos entre Irán y Rusia es hoy, no es plata por armamento. Yo te mando drones y vos me mandás lo que preciso. Y Rusia, que es lo mismo que está haciendo con Corea del Norte, es permuta. No son tarados, no es que no quiero tener dólares, es permuta. Uno se especializó en drones y en misiles, los otros se especializaron en misiles. Rusia no precisa, pero los drones sí. Y entonces parte de ese armamento es el que empezó a estar en Medio Oriente, que hasta ahora no estaba. Entonces, tenés organización, tenés voluntad, te faltaba tecnología, tenés tecnología. ¿Puede ir por ahí por lo que digo? Sí, si vos lees de los diarios argentinos, siempre el que hace punta de esto es La Nación. Siempre La Nación empieza en internacional, ¿está bien? Clarín no, Clarín es para la clase media, entonces internacional te pone dos cosas, pero Clarín es la cuota de la escuela privada, la cuota de... Clarín es la clase media. La Nación es la rural, digamos, ¿no? Tiene todavía ese espíritu de conducir. Entonces arranca como tiene que arrancar, te tiene que dar una visión del mundo. La mandó a esta piba Piqué, la desplazó de Roma, que de los medios que yo conozco es el único que tiene un corresponsal, la desplazó a la Piqué a Medio Oriente. Ella está instalando la cárcel a cielo abierto que es Gaza. Hoy en La Nación dice una cárcel a cielo abierto que es Gaza. ¿No? Por eso no es que esto... Y la propia Piqué hoy en las noticias dice, parece que los sirios dispararon misiles ayer. Después desmintieron los misiles de Hezbollah, pero no los de Siria. Siria estaba en un proceso de disolución hasta ayer, hasta que llegó Putin. Si eso es así,
se está dando, donde uno de los campos de batalla es Ucrania, la clase dirigente ucraniana no entendió, hicieron pedazo el país, por no entender, cuando el pibe ese pensaba que ganó las elecciones con ese spot, ¿te acordás que entró con 2 ametralladoras y masacró al Congreso? Pensaba que la guerra era un set de Hollywood. Bueno, no, de verdad, la guerra está haciendo pedazo al país. El otro espacio es entre Taiwán y China, continental. Y ahora aparece una contradicción secundaria dentro de Occidente, si Irán vuelve a ser Occidente, en Medio Oriente. No es más Israel gendarme de Occidente contra no sabemos quién. Desde nuestra visión nacional, el Occidente no es este Occidente que ellos nos quisieron vender, el de la agenda no sé cuánto, 2030, el de nosotros. Occidente, que nosotros reivindicamos como Occidente, es un Occidente que tiene que ver con Alejandría, que tiene que ver con los persas, que tiene que ver con los griegos, que tiene que ver con los romanos, que tiene que ver con los africanos. ¿Está bien? O sea, es un Occidente distinto, no es este de los últimos. Es otro. Entonces, quizás sea una redefinición de segundo orden dentro de Occidente, porque Israel dejó de tener la hegemonía de Occidente en Medio Oriente. Mientras era Israel el representante de Occidente en Medio Oriente, tenía el caballo del comisario. Pero ahora no vamos a decir que Rusia no es Occidente. Vaya, sería toda una definición muy extraña pensar que Rusia no es Occidente, ¿no? Que debe ser. No dejó de ser Occidente. Dentro de Occidente ahora aparecen otros actores discutiendo también la presencia de Occidente en Medio Oriente, y ahí Israel tiene que encontrar su lugar, y de alguna manera lamentablemente en estos trabajos de parto pasan estas cosas. Sigamos viendo a ver qué pasa con Siria. A ver si esto fue un milico de Siria que decidió tirar un par de cohetes porque qué sé yo, para escuchar, o le empiezan a abrir distintos frentes, ¿no? Si le empiezan a abrir distintos frentes, más el éxodo que se está dando en Israel. No solo los argentinos se están yendo. Antes iban para allá, ahora resulta que se vienen. Hoy estaban hablando de 700 de los nuestros que van. Pero no solo argentinos, creo que deben ser, o sea que son. Hay una redefinición que se está dando, donde en estas salvajadas la guerra es muy cruel. Es muy cruel. Esto de las convenciones de Ginebra es muy cruel. Porque la crueldad en el campo de batalla hace a que puedas o no ganar la guerra. Es lamentable, pero es así. Eso de la guerra caballeresca en la película. Entonces las crueldades son crueldades porque cuando estás en guerra lamentablemente es así. Película nuestra sobre Belgrano, que Belgrano dice sin prisionero porque tengo que seguir, ¿está bien? Eso no significa que a la noche no rezaba, es sin prisionero. Nos toca a los laicos asumir la guerra, por eso no hay que entrar. Ahora ahí se movió de vuelta al músculo militar y se está redefiniendo el nuevo orden internacional también. Y tienen que ser inteligentes en cómo encontrar el mejor lugar. Por eso no alcanzó con decir jamás va a ser terrorista. Eso no explica nada, eso es una tontería menor de alguien que no reflexionó. ¿Está bien? Lo demás, lo de Milei es un chico. Está hablando de Israel cuando Israel lo puso de algún lío una bandita de muchachos, de forajidos. Bien, no es eso, no es un ejército, jamás no es una, ¿viste? No es el ejército egipcio, ni es.
Es un grupito ahí de muchachos y de Armudio, ¿vale? De Armudio, ¿vale? No, mis referencias son Israel y no, Estados Unidos. ¿Qué Estados Unidos? ¿Trump o Biden? No, vos sos Biden si sos globalizador. Nosotras. No, porque la extrema derecha, vos tenés un lío bárbaro con eso. Hay un video que búsquenlo por ahí que es muy interesante. Hay como el jefe de la secta, esta de los anarcocapitalistas, es un español. Los españoles son raros como nosotros, también, nosotros como ellos también. El jefe de esta secta resulta que es español. Se armó en Estados Unidos, pero es español. Soto se llama. Están por hacer un congreso ahora. De acá va Giacomini, que era el socio de Milei. Son los dos que yo conozco de esta secta, no hay más, yo no conozco más. Acá son dos. Y pelearon entre ellos, como corresponde. Soto dijo: nosotros los anarcocapitalistas, los libertarios, tenemos un solo enemigo terminal. Un enemigo que hay que exterminar, que bla, bla. Y ese enemigo es el liberalismo. El gran enemigo nuestro son los liberales. Vos estabas pensando que dijera algún peronista, algún marxista, algún trotskista, los liberales. Si escucharan y leyeran se darían cuenta que no viene por ahí. Entonces podrías encuadrar a Milei, ver sus limitaciones y prepararte y espero, porque esto de los banqueros no es un tema menor, Si estuviera Jorge Brito vivo, ojo que estos muchachos son bravos, Yo me lo crucé a Milei en Crónica el otro día, el lunes, estaba con 2 culatas, pero de los pibes no estaba con custodia, ¿Entendés lo que te quiero decir? Ojo que está tocando intereses pesados, Dios no lo permita, dejemos que haga su proceso normal y natural. Pero el mundo es bravo. Hoy salió un comunicado, ayer a la noche, hoy a la mañana, de la sociedad rural, también, igual que sacaron los vaqueros, la sociedad rural en contra de Milei también. Por eso hay que ver qué es lo que está pasando y cómo nosotros nos ordenamos. Milei no juega en el mundo, no existe. En el mundo es la globalización frente al nacionalismo, y dentro del nacionalismo, si es el americano o es el europeo, el xenófobo o el de inclusión. Esto es lo que tenemos que tener en discusión. Si vos vas viendo lo que van surgiendo en India, en esto, en acá, eso es el nacionalismo. Ahora, hay nacionalismo y nacionalismo. El nuestro es un nacionalismo de brazos abiertos, generoso, que respeta la esencia de los pueblos y quiere a los pueblos. Después, no somos nacionalismo de conquista, somos... Y lo de Medio Oriente, metiéndolo en esta contradicción que se está armando, me parece que tiene su lógica. Y en Israel hay una presencia muy importante del progresismo, muy importante. Que tiene que ver con la fundación del Estado también, ¿no? Así que parte se empieza a jugar ahí. Hoy hay más de Israel que de Ucrania. Putin es un gran jugador también, ¿no? Un gran jugador. No es un muchachito, no, es un gran jugador. Entiende. El filósofo, entre comillas, de Putin, que es Dugin, al que le mataron a piba, la hija le mataron en un atentado, ese vino a la Argentina a expresar las ideas de Putin. Y la primera conferencia la dio la CGT.
invitado por Piumato. Y ahí los muchachos le empezaron a rebatir, a decirle, y empezó a estudiar el peronismo y empezó a... Ahora viene muy seguido porque nos está estudiando a nosotros. Somos bichos raros nosotros. Acá hay otra pregunta. ¿No? En base a lo que usted expuso y particularmente en esta descripción que habló sobre la confusión, el desorden que existe, y básicamente voy a apuntar hacia la dirigencia y hacia la formación, y usted habló que básicamente hay que empezar a trabajar en la organización y de abajo hacia arriba, ¿no? En esto, ¿no le parece que aparte de lo que es la organización es necesario la formación en el sentido más amplio, la lectura de aquello del Estado mundial en general, de esto que usted acaba de mencionar de la geopolítica, pero apunto más que todo en un sentido propositivo? ¿Cuáles serían los ejes que se tendrían que llevar adelante, abordar, tomar en cuenta, aparte de la organización, formación, y cuáles serían otros ejes dentro, digo, en términos, digo, muy generales, ¿no? En ese sentido. Eso por un lado, digo, pensando a futuro. Lo que sí a mí, de algún lado, es como que me llama la atención, es como rebatir ese discurso de Milei, porque uno, bueno, tiene cierta formación y habla en cuanto que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, digo que es una premisa absolutamente falsa, ¿no? Pero que cómo traducir o darlo vuelta, desenvolver ese discurso que tiene Milei de llegada a la clase particularmente trabajadora, que está precarizada, absolutamente vulnerable, con malos servicios del Estado, ¿no? Digo, y en esto hago muy responsable a la clase dirigente, digo, y hablo del campo nacional y popular, porque los otros ya lo sabemos cómo son, pero nosotros nos considerábamos que éramos buenos, y ahí está, digo, creo que por mi parte mi gran decepción, ¿no? Entonces apunto hacia eso, digo, lo propositivo y en cómo empezar a trabajar, digo, tomo en cuenta lo que dice el compañero, el medio, los fines, digo, pero me parece que acá, digo, sea quien sea que asuma el 10 de diciembre, qué es lo que tenemos que empezar a ver por este estado de confusión que usted dice, ¿no? Gracias. No, conocimiento verdadero y colectivo. Estos seminarios, estas escuchas que nos hacemos mutuamente, me parece que nos va dando los ejes. Yo puedo aportar desde mi disciplina, pero es un pedacito, el resto tienen que aportar los compañeros. En los ámbitos que consigamos y que podamos, pero obviamente que la confrontación la vas a dar en todos los planos. Yo un día le pregunté a Cristina, todavía teníamos diálogo de la funcionaria, y digo, ¿qué es esta tontería de la revolución cultural? Si este pueblo es cristiano y peronista, ¿qué quiere qué hay que cambiar? Yo me quedo mirando. Bueno, no sé. Empezamos a perder el mundo de las ideas. En cultura tenemos mucho para hacer, pero no soy yo, son ustedes, los artistas, los que son del mundo de la cultura, del deporte. ¿Cómo es una ciudad peronista? No tengo idea. Se tienen que los arquitectos, los urbanistas, pensar en una ciudad peronista. Una ciudad nacional y popular hay que pensar. No hay. Hay que pensar, pero cada uno construyendo, informándose y leyendo desde su
europeas. Saber, digamos, lo que quiere profundizar. Hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos, que se van construyendo, así que no lo sé. En economía nosotros somos un grupo de economistas que venimos trabajando desde hace... Ya los mayores se murieron todos, quedamos en la segunda línea, pero somos, bueno, se van recreando, ya hay pibe, hay una escuela de pensamiento económico peronista, hay. Hay que armarla en el resto de las disciplinas y ahí se irán armando, pero les corresponde a los que tienen los saberes, las necesidades y cómo es. De que la dirigencia defeccionó, no hay duda. Planteándonos cosas que no nos tenían que plantearnos, no teníamos que... y nos condujeron a la derrota, sí. Lo que vos estás viviendo no es una decepción de derrota, lo que pasa es que es duro. El trabajo que estamos haciendo nosotros es decirle, mire, que hay que salir rápidamente del espíritu de derrota, porque capaz que en 6 meses vista, después que asuma el gobierno, van a pasar cosas, entonces estemos preparados. No tenemos de dormir con un ojo abierto, por si pasa. Viste que hay un evangelio que dice, duerman, pero mire que golpean y golpean una sola vez, entonces, duerman. Hay un espíritu de derrota que lo tenemos que superar rápidamente, porque quizás tengamos otra oportunidad en 6 meses, o 4, o 8, no sé, pero es cierto. Y si no estamos preparados, no vamos. Y aparte ellos van a operar, van a ir captando por todos lados, porque esa es la lógica. Lo de Barrio Nuevo no va a ser una excepción, digamos, ¿no? El tipo está jugando y jugando fuerte, es un dirigente de primer nivel, no es que es un el tipo de primer nivel y de la estructura de poder de la Argentina. Por eso lo de Melconian lo digo, porque no hizo falta que yo dijera, naturalmente surgió que era de Macri. ¿Y por qué? Bueno, faltó avanzar un poquito más. Esto es lo que tenemos que poner rápidamente en valor. Esta dirigencia, obviamente no es la que va a conducir, esto llegó a la derrota, va a aparecer otra. Kicillof va a conducir un espacio, si es que gana, va a conducir el espacio del progresismo, algo parecido a eso. Va a haber un espacio que va a conducir Macri, va a haber un espacio que puede ser el tándem Massa Rodríguez Larreta, Morales, que es un espacio... Todo eso va a tener peronismo, ¿no? Y va a haber un espacio doctrinariamente peronista también. Después, qué sé yo, qué va a hacer Menéndez acá, qué sé yo. Primero ganar la vida, después qué sé yo, qué va a hacer. En algún lugar, no, porque me interesa, mis necesidades, mi esto, pues. También pasa muchas veces que la dirigencia está presa y no tiene libertad de pensamiento porque tiene que pagar los sueldos, tiene que hacer cosas, tiene qué sé yo. Nos tocará los que somos más a veces independientes. No, Moreno, pero no pasaste a las PASO. Nosotros no habíamos propuesto que el peronismo estuviera en las elecciones. Si no estábamos nosotros, no había... No siento que si cumplimos con nuestro trabajo. Bueno, entre lo que me chorearon y los votos que me sacó Milei, porque expresó el voto peronista, votó con Broca, votó a Milei, no votó a Moreno. Esa es la verdad. Y después los muchachos se ocuparon de que no pasara a las PASO. No está la boleta, esto, aquello. Bueno, listo. Es la regla de la vida y es la política, te la tenés que aguantar. Nosotros sabíamos que habíamos arreglado que no nos choreaban, porque me precisaban en el debate. Cambiaron la orden el jueves, y ya una vez que cambiaron la orden, te imaginas que acá cuántos fiscales podíamos tener en Merlo. Bueno, por eso. Entonces, hicimos lo que pudimos. Cuando te salen a chorear, y después los gruesos de los votos se los llevó Milei. Ahora,
Somos pocos, pero somos miles, somos en todo el país. Y somos una referencia de la doctrina que querían hacer desaparecer. Y ahora se volvió a cantar la marcha. ¿Cuánto hacía que no se cantaba la marcha? Y ahora dicen que son peronistas, y durante muchos años dijeron que eran socialdemócratas y que había que entrar en la Internacional Socialdemócrata. Y bueno, cumplimos con nuestro deber. Y después seguirán. No, nosotros no somos un proyecto individual, somos un proyecto colectivo, así que vamos de generación en generación. Sí tenemos claro que somos una doctrina verdadera. Las otras no son doctrinas verdaderas. No, la nuestra es una doctrina verdadera. Finalmente la nuestra es la doctrina de administrar la cosa pública atendiendo al bien común con un gobierno esclavo en un pueblo libre. Eso no lo dice nadie. Entendiendo la libertad también como un don de Dios, no un hecho social. Por eso los verdaderos defensores de la libertad somos los peronistas. Pero bueno, la dirigencia que tuvimos fue por otro lado y nos llevó a un lugar equivocado. Nos pusieron que el secretario de pensamiento era un filo marxista como Foster, y teníamos al Papa y el tipo esto de carta abierta, y bueno, con Kirchner eso no hubiese pasado. En algún momento se desvió la cabeza. Y es difícil, porque bueno, vas a pensar que la década ganada se hizo con el presidente levantándose y se le ocurrió y él hacía. Se peleaba, se debatía, Después de repente, también hay una generación que se fue del gobierno, entraron los pibes y los pibes tenían un respeto reverencial, ¿viste? Y fueron una serie de cosas que se fueron dando y bueno. Sí tengo que reconocer que en el caso de la dirigente femenina, que es Cristina, pidió perdón, inició el proceso de remediación, de reparación. Después dependerá de nuestra comunidad peronista si perdonamos o no, porque para perdonar tenés que ver cambios en el accionar. Pero no se hubiese iniciado el ciclo de remediación si no pedía perdón, porque es el que dispara el ciclo. Y pidió un minuto, lo que quieran, pero pidió. Veremos. Yo creo igual que finalmente no está creo que capaz llegó el momento de la conducción colegiada, de la organización vence a tiempo. Quizás, no lo sé. Son todos los interrogantes, como los ejes de estudio, de lectura, qué sé yo. Entre todos los tenemos que ir construyendo. No lo sé, cada uno desde donde pueda. Hay cuadros, sí. Hay algunos gobernadores, hay gente interesante. Vamos a ver el de Córdoba, vamos a ver el de Tucumán, el de Santa Cruz, el pibe que ganó es interesante, Infran es interesante, muy importante. Hay intendente interesante, hay intendente interesante. Hay un estilo de hacer política que se termina, hay un estilo de hacer política que se termina, muchachos. ¿Está bien? Se termina. Que va a haber una discusión más horizontal, sí. Bueno, veremos cómo terminamos. La necesidad está, porque quizás haya un gobierno muy breve, entonces tenemos la necesidad de ser una opción.